Imagina por un momento que el sistema financiero que ha dominado el mundo durante décadas está empezando a perder una de sus armas más importantes. Imagina que países como China, Rusia e Irán están construyendo, paso a paso, una red financiera alternativa que les permita comerciar entre ellos sin depender del dólar y sin necesitar pasar necesariamente por las infraestructuras financieras dominadas por Occidente. Y ahora viene la pregunta que puede cambiar nuestra forma de entender la economía mundial. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo orden financiero? ¿Están los BRICS preparando una alternativa real al sistema SWIFT? ¿Y si las sanciones económicas de Estados Unidos empiezan a perder parte de su poder? Pero hay que tener mucho cuidado, porque entre lo que realmente está ocurriendo y lo que se cuenta en Internet hay una diferencia enorme. No existe, al menos de forma públicamente demostrada, un sistema secreto de los BRICS que haya sustituido ya a SWIFT. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Al contrario. Lo que está ocurriendo es mucho más interesante. Los BRICS están intentando construir las piezas de una infraestructura financiera más independiente. Y si esas piezas llegan a conectarse, el resultado podría ser una de las transformaciones más importantes del sistema económico internacional en décadas. Para entenderlo hay que empezar por SWIFT. SWIFT es una red internacional de mensajería financiera que permite a los bancos intercambiar información estandarizada sobre transacciones. No es exactamente una tubería por la que viaja todo el dinero del planeta. Pero su importancia es enorme. Porque controlar o tener influencia sobre las infraestructuras financieras internacionales significa tener una capacidad extraordinaria para presionar a determinados países. Y aquí entra la geopolítica. Cuando Rusia fue desconectada de parte de las infraestructuras financieras occidentales tras la invasión de Ucrania, Moscú tuvo que acelerar una estrategia que ya venía desarrollando. Rusia dispone de su propio sistema de mensajería financiera, el SPFS. China tiene CIPS, su sistema de pagos interbancarios transfronterizos. Y otros países han desarrollado sus propias infraestructuras de pagos. Lo interesante es que ahora la discusión ya no consiste únicamente en crear sistemas nacionales. La discusión es si es posible conectarlos. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan importante. En la Declaración de Kazán de 2024, los propios BRICS hablaron abiertamente de mejorar los instrumentos de pagos transfronterizos, fortalecer las redes de corresponsales bancarios y facilitar liquidaciones en monedas locales. Y lo más importante es que el documento habla expresamente de la iniciativa de pagos transfronterizos de los BRICS. Pero también hay una palabra que cambia completamente la interpretación. Voluntaria. No estamos hablando de una nueva SWIFT mundial ya operativa. Estamos hablando de un proceso de cooperación financiera que todavía tiene que superar enormes obstáculos. Y aquí aparece China. China tiene una de las economías más grandes del planeta y una enorme capacidad tecnológica. Su sistema CIPS permite procesar pagos internacionales denominados en yuan y reduce la necesidad de depender exclusivamente de infraestructuras occidentales. Rusia, por su parte, ha tenido que aprender a comerciar bajo una presión de sanciones sin precedentes. Y eso ha generado una enorme motivación para buscar alternativas. Irán lleva años viviendo bajo sanciones. Por eso, para Moscú, Pekín y Teherán, la desdolarización no es solamente una cuestión ideológica. Es también una cuestión de supervivencia económica. Si dos países pueden comerciar utilizando sus propias monedas, utilizando sistemas de pagos alternativos y reduciendo la necesidad de pasar por infraestructuras occidentales, el poder de las sanciones puede reducirse en determinadas operaciones, pero atención. Eso no significa que las sanciones de Estados Unidos desaparezcan. Y tampoco significa que el dólar haya dejado de ser la principal moneda del sistema internacional. Esa sería una conclusión exagerada. El dólar sigue teniendo una posición dominante en las finanzas internacionales. Pero aquí está la clave. No hace falta que el dólar desaparezca para que pierda poder. Basta con que los países tengan más alternativas. Y esa es la verdadera batalla. No es necesariamente una guerra por destruir el dólar. Es una guerra por reducir la dependencia del dólar. Y eso es mucho más realista. Imagina un comercio entre China y Rusia.
En lugar de utilizar dólares como moneda intermedia, pueden utilizarse el yuan y el rublo. Ahora añade sistemas de pagos alternativos. Añade acuerdos bilaterales. Añade bancos que operen fuera de las infraestructuras occidentales. Añade monedas digitales de Banco Central en el futuro. Y añade a otros países que quieran participar. De repente, lo que parecía imposible hace una década empieza a parecer técnicamente posible. Pero aquí llega uno de los grandes problemas. Los BRICS no son un solo país. No tienen un banco central único. No tienen una moneda única, no tienen una política económica única. China tiene sus propios intereses. India tiene los suyos. Brasil tiene los suyos. Rusia tiene los suyos. Irán tiene los suyos y esa diversidad puede ser al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Porque una cosa es decir que queremos reducir el uso del dólar. Y otra muy diferente es crear una infraestructura financiera global capaz de competir con décadas de experiencia, confianza, liquidez y conexiones bancarias. Y aquí tenemos que hablar de un mito que se repite constantemente, el mito de la moneda BRICS. Muchas veces se dice que los BRICS van a lanzar de inmediato una moneda única respaldada por oro que destruirá al dólar. Hasta ahora, esa afirmación no se ha materializado. Y confundir las discusiones sobre desdolarización con una moneda única ya existente es engañar al espectador. Lo que sí está ocurriendo es más gradual. Más monedas locales. Más acuerdos bilaterales. Más interoperabilidad. Más sistemas nacionales. Más alternativas a las infraestructuras tradicionales. Y esa evolución podría ser mucho más importante que un gran anuncio de una nueva moneda. Porque las revoluciones financieras no siempre llegan con una explosión. A veces llegan silenciosamente. Un banco deja de utilizar una moneda. Dos países firman un acuerdo. Una transacción cambia de red. Una empresa empieza a facturar en otra divisa. Una plataforma de pagos se conecta con otra. Y cuando millones de operaciones cambian de camino, el sistema entero empieza a cambiar. Por eso la pregunta no es si mañana SWIFT va a desaparecer. Probablemente no. La pregunta real es si dentro de 10 o 20 años SWIFT seguirá teniendo el mismo nivel de centralidad. Y ahí la respuesta es mucho más difícil. Porque ya existe una tendencia hacia la fragmentación financiera. Unos países quieren reducir su exposición al dólar. Otros quieren protegerse de sanciones. Otros quieren aumentar su soberanía monetaria. Y otros simplemente quieren pagar a sus socios comerciales de una forma más barata y directa. El resultado podría ser un mundo financiero mucho más fragmentado. Y aquí aparece una de las posibles consecuencias más importantes. Si las economías emergentes consiguen crear redes de pagos alternativas, Estados Unidos podría perder parte de su capacidad para utilizar el sistema financiero como instrumento de presión. No significa que las sanciones dejen de funcionar. Significa que podrían ser más difíciles de aplicar en determinadas transacciones. Y esa diferencia es fundamental. Porque una sanción es mucho más efectiva cuando todos los caminos comerciales pasan por los mismos puntos de control. Si creas caminos alternativos, el control se complica. Pero también existe el otro lado de la historia. Una red financiera no funciona únicamente porque tenga tecnología. Necesita confianza. Necesita liquidez. Necesita bancos. Necesita estabilidad. Necesita reglas. Necesita mecanismos para resolver disputas. Y necesita que los países estén dispuestos a utilizarla. Esa puede ser la gran prueba para los BRICS. Porque crear una alternativa parcial es una cosa. Crear un sistema financiero global completamente alternativo es otra muy diferente. Y hay otro problema. Las propias monedas de los BRICS tienen diferentes niveles de convertibilidad, estabilidad y liquidez. ¿Qué moneda utilizarían todos? ¿El yuan? ¿El rublo? ¿La rupia? ¿Una cesta de monedas? ¿Una moneda digital? ¿Oro? Son preguntas enormes. Y todavía no tienen una respuesta definitiva. Por eso decir que el orden económico ya ha colapsado sería prematuro.
Pero decir que no está cambiando también sería un error. El cambio está en marcha. Y es precisamente eso lo que debería preocuparnos o, al menos, hacernos prestar atención. Porque durante décadas hemos vivido en un sistema financiero relativamente centralizado. Ahora estamos entrando en una etapa en la que pueden existir varios centros de poder financiero. Estados Unidos y sus aliados por un lado. China y sus socios por otro. Europa intentando mantener su propio peso. Y una gran parte del llamado sur global intentando aumentar su margen de maniobra. No es necesariamente el fin del sistema. Puede ser el principio de otro sistema. Uno más multipolar. Uno más fragmentado. Y quizá también uno más inestable. Porque un mundo con varias redes financieras puede ofrecer más opciones. Pero también puede generar más complejidad, más costes, más riesgos y más conflictos. Y ahora volvamos a la pregunta del principio. ¿Están los BRICS creando un sistema financiero secreto para destruir SWIFT? La respuesta más honesta es no podemos afirmar eso. No existe prueba pública suficiente para presentarlo como un sistema secreto ya operativo. Pero sí podemos afirmar algo mucho más importante. Los BRICS están trabajando abiertamente en mecanismos para facilitar pagos transfronterizos, utilizar monedas locales y reducir determinadas dependencias de las infraestructuras financieras tradicionales. Y si esa estrategia funciona, el mundo no necesitará que SWIFT desaparezca para que su poder relativo cambie. Bastaría con que aparezcan suficientes alternativas. Esa es la verdadera batalla. No una batalla por una moneda. No una batalla por una aplicación. No una batalla por una red. Sino una batalla por quien controla las rutas por las que circula el comercio mundial. Y quien controla las rutas del dinero tiene una enorme capacidad de influencia. Durante décadas, Occidente ha tenido una posición privilegiada en esas rutas. Ahora otros países están construyendo caminos alternativos. Y la gran pregunta es si esos caminos terminarán conectándose hasta formar una auténtica autopista financiera alternativa. Si eso ocurre, no estaremos ante el final inmediato del dólar. Estaremos ante algo mucho más sutil. El fin de la idea de que solo existe un camino. Y quizá esa sea la verdadera amenaza para el antiguo orden económico. Porque un imperio financiero no empieza a perder poder cuando desaparece. Empieza a perder poder cuando los demás descubren que pueden vivir sin depender completamente de él. Y esa transformación, silenciosa, lenta y llena de contradicciones, es la que tenemos que vigilar. Porque quizá el nuevo orden económico no esté llegando con un gran anuncio. Quizá esté apareciendo operación tras operación, banco tras banco y acuerdo tras acuerdo. Y cuando el mundo se dé cuenta de que las rutas del dinero han cambiado, tal vez el cambio ya sea imposible de detener. La pregunta ya no es si los BRICS quieren cambiar el sistema. La pregunta es hasta dónde serán capaces de llegar. Y sobre todo, ¿estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden financiero multipolar? ¿O simplemente el comienzo de una guerra económica mucho más grande de lo que nos están contando? Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.